Vamos a continuar con esta serie, Nuestra Esperanza Sólida. Y vamos a buscar en 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. En los noticieros salen noticias acerca de personas que se han perdido en la montaña o en lugares de la naturaleza donde la gente va a acampar y todas esas situaciones. En el desierto de Nevada hay muchos senderos donde la gente se pierde cuando van a caminatas, cuando van a acampar, y eso sucede siempre y salen en las noticias, especialmente ahora que las redes sociales están conectadas a las noticias. Eso se puede ver más a menudo, cuántas personas se pierde. Y la siguiente carta que voy a leerles fue encontrada en una lata pegada o amarrada a la manija de una bomba de agua. Ustedes saben lo que es una bomba de agua, ¿verdad? Yo creo que tenemos una fotografía ahí de una bomba de agua, una de esas bombas, de las cuales que son manuales. O sea, una bomba que está pegada a un pozo de agua. Esa carta estaba metida en una lata de harina de hornear, amarrada a la manija, y decía esto: esta bomba funciona bien, ha funcionado bien a partir de junio de 1932. Se le ha puesto un sello nuevo de piel de cerdo para que funcione. Dice, y este sello debería de funcionar alrededor de unos 5 años. Ahora, para que el agua salga de la bomba, se necesita vertir un poco de agua dentro de la bomba y comenzar a empujar la manija para que el agua salga. Bajo la roca blanca que está al lado de la bomba, hay una roca blanca, dice, encontrará enterrado una botella de agua. Tome un poco de esa botella de agua si está sediento, y después el resto lo vierte dentro de la bomba para que la bomba pueda funcionar y dar agua. Vierta todo alrededor de 1/4 de agua que hay en la botella para que la bomba funcione. El pozo nunca se ha secado, decía la carta. Si sigue las indicaciones, usted obtendrá agua. Ya cuando haya bebido toda el agua que usted necesite beber, no se olvide de volver a llenar la botella que quedó enterrada y la vuelve a enterrar debajo de la piedra blanca. Esto para que la siguiente persona que lo necesite pueda tener acceso de esa agua. Firmado Pedro del Desierto. Así decía la carta. Y después dice una postdata, dice, no beba toda el agua de la botella enseguida que la desentierre, porque va a necesitar un poco de agua para comenzar a utilizar la bomba. Vemos que es interesante estas instrucciones que está dando esta carta, porque no todas las personas entienden cómo utilizar una de estas bombas de agua. Los que ya tenemos un poco de rodaje en esta vida, yo creo que hemos tenido la experiencia de utilizar una de ellas. Y si usted trata de bombear sin echarle un poco de agua, nada va a suceder, no va a salir nada de agua. Tiene que echarle un poco de agua primero para que esa bomba pueda sacar agua del pozo. Al igual que los viajeros necesitan, o los extraviados, que necesitan seguir las instrucciones para tener agua de este pozo y así poder cruzar el desierto, de la misma forma los cristianos debemos de tener fe y seguir las instrucciones de Dios para poder peregrinar, para poder pasar en este mundo. Ese es el mismo principio que aparece a lo largo de nuestra vida y en nuestra fe. En otras palabras, la manera en que vivimos nos lleva a nuestro destino. De la forma en que nosotros vivimos, nos va a llevar a ese destino eterno. La semana pasada comenzamos esta serie de Pedro y vimos en esta serie cómo los cristianos que se encuentran en un mundo opuesto a su fe, se les da una guía para vivir en este mundo no cristiano. Y eso es lo que vimos la semana pasada, cómo nosotros recibimos de la gracia de Dios para poder vivir en este mundo, para poder cruzar y tener al final de esta travesía, de este peregrinaje, una vida eterna.
hoy veremos cómo debemos responder a la gracia de Dios. Cómo debemos de responder a esa gracia que se nos ha dado. Es por eso que el versículo 13 de este capítulo 1 de 1 Pedro comienza de la siguiente manera. Dice así: por tanto, si ustedes se fijan, si usted tiene la Biblia de las Américas, dice por tanto, pero si usted tiene la Reina Valera del 60, dice también por tanto. Y sigue diciendo: ceñid vuestro entendimiento para la acción, dice la Biblia de las Américas. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Estos 4 versículos los podemos resumir en 2 mandamientos. En el versículo 13 dice: poned vuestra esperanza. Pero en el versículo 15 dice: así también sed vosotros santos. Son 2 mandamientos que estamos viendo en estos 4 versículos. Y todos los otros verbos que están dentro de este pasaje están apoyando estos 2 mandamientos y los apoyan en cómo llevarlos a cabo. Es por eso que podemos entender que nuestra esperanza futura debe alimentar nuestros hábitos presentes. Nuestra esperanza futura debe alimentar nuestros hábitos presentes. Lo que usted espera en el futuro debe entonces afectar cómo usted vive y se comporta ahora. Si usted tiene una esperanza en el futuro, esa esperanza debe afectar cómo usted vive. Recordamos entonces cómo Pedro nos anima a fijar nuestra esperanza completamente en el regreso de ¿quién? En el regreso de Cristo Jesús. Nos mueve a reordenar nuestros hábitos para vivir ahora una vida santa de Dios. Si usted se fija, es un cambio que vemos aquí. Esa esperanza que tenemos en Cristo, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de resurrección, hace un cambio en nosotros, nos mueve a hacer cambios de prioridades en nuestra vida, de actitudes, de obras. Hoy vamos a desglosar estas 2 partes, nuestra esperanza y nuestra santidad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pedro nos llama a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Cristo. Note que no dice una esperanza, poner nuestra esperanza ocasionalmente. No dice de vez en cuando, o poner su esperanza en Cristo cuando vienen los problemas. No está hablando de esto. No está hablando de una forma cuando usted se sienta que no tiene una visión clara, ponga su esperanza en el Señor. No lo dice así. Dice completamente. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia de Jesucristo. Y a pesar que ya hemos sido salvos por gracia, hay un regalo más completo, hermanos, que recibiremos cuando Jesús regrese. Nosotros entendemos que ahora nosotros somos salvos, que en el momento que nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos que estamos separados de la gracia de Dios por nuestro pecado, y nosotros nos arrepentimos de ese pecado y pedimos al Señor perdón por esos pecados. Dice que en ese momento que nosotros depositamos toda nuestra fe en Él, recibimos esa salvación. Y esa salvación implica que en el momento que nosotros dejemos este mundo, partiremos y estaremos en la presencia de Él eternamente y para siempre. Eso es la esperanza que recibimos nosotros cuando nosotros nos damos cuenta de la salvación que tenemos en Él. Pero dice que
hay no solamente esa salvación que tenemos en ese momento, tiene un regalo más allá. Y ese regalo es que vamos a estar completamente con el Señor, eternamente con Él. Vamos a llegar a estar ahí, no va a haber nada de límite de tiempo en ese momento. Y esa es la realidad que nos espera. Y no debemos vivir por ese motivo, que tenemos una esperanza. Es una realidad. No podemos vivir con un pie adentro y un pie afuera. El ser cristiano requiere un compromiso total, sin reservas. Es lo que está diciendo Pedro aquí, completamente. Pero, ¿cómo entonces podemos practicar esa esperanza? Para muchos de nosotros puede ser algo abstracto, algo que no se puede visualizar. ¿Cómo lo podemos hacer si es simplemente una idea? Déjeme decirle esto. Nuestra esperanza debe tener una claridad mental. Miren las dos primeras instrucciones que da Pedro. Por tanto, dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Ahora, en griego la preparación de nuestras mentes literalmente dice, ceñir los lomos de sus mentes. Y esto es algo extraño, pues esto es lo que se conoce como una alegoría. ¿Cómo voy a ceñir los lomos de mi mente? ¿Tiene lomos o tiene espalda mi mente? No entiendo esto. Pero le voy a dar esta ilustración con respecto a lo que es ceñir los lomos de sus mentes. En el viaje que hice a Myanmar el febrero pasado, me tocó utilizar una vestimenta tradicional, me tocó utilizar una falda que utilizan los hombres en Myanmar, así como la que está en la pantalla. Esta falda se conoce como basou y todos los hombres la usan. Sí, yo sé, se mira un poco raro y se siente raro después de nunca usar falda. Y llega a un lugar y uno se pone una falda, se siente raro. Y especialmente si hay niños alrededor que les gusta hacer bromas raras. Y sí, y a uno de los pastores, un niño andaba corriendo ahí y le quiso jalar la falda. Pero déjeme decirle algo. En el viaje también vi algunos hombres que juegan un tipo de deporte con una pelota de mimbre. Y estos hombres que utilizan la falda, se ciñen la falda y se la enrollan y la hacen como un tipo de pantalón corto como el que está en la pantalla. Este hombre estaba jugando ese deporte, pero si él se trataba de jugar el deporte con la falda suelta, no iba a ser nada cómodo y nada placentero para las demás personas que estaban alrededor. Por esa razón, él tiene que ceñirse, que enrollarse esa falda para hacerlo como un short o como un pantalón corto. Esa misma idea es lo que nos está llamando el apóstol Pedro a hacer, que nosotros nos ciñamos, que nos dice que necesitamos hacer eso mentalmente, mantener, acomodar nuestra esperanza, nuestra mente a esta necesidad. Estas personas se enrollan esa falda para estar de una forma adecuada y así llevar a cabo este deporte. Si no se enrollan la falda, no van a poder llevar a cabo ese deporte, no lo van a poder disfrutar, no van a poder estar al nivel de competitividad. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro con nuestras mentes. La sobriedad es en referencia a nuestras mentes. Esa es parte del contexto que nos está dando Pedro. Y no solamente significa eso, hermanos. Significa también que nuestra esperanza celestial debe cambiar nuestras acciones a través de una mente disciplinada. Se lo voy a repetir de nuevo. Nuestra esperanza celestial debe cambiar nuestras acciones a través de una mente disciplinada. Pensar de una manera nueva requiere para nosotros esfuerzo, requiere concentración, requiere intencionalidad, requiere disciplina, requiere prepararse. Fíjense bien en esto. Los cristianos muchas veces somos ridiculizados. ¿Y sabe por qué? Porque
la mayor parte del tiempo ponemos más énfasis en nuestras emociones y sentimientos más que en lo que enseña la palabra de Dios. Y le voy a decir algo. El testimonio de nuestra hermana Magda esta mañana es el resultado de esa intencionalidad, de ese esfuerzo, de esa concentración, de esa disciplina que ella está desarrollando a través del estudio de la palabra del Señor. No lo puede hacer de una forma emocional, porque las emociones van y vienen. Pero cuando la disciplina está en nuestras mentes, está en nuestras acciones, entonces ahí podemos ver que hay un cambio en nosotros. Yo he escuchado muchas personas que quieren hacer algo, que quieren servir, especialmente cuando se va a salir a evangelizar. Y muchas personas simplemente no se preparan, no buscan, no hacen un esfuerzo, ni una concentración, ni buscan una disciplina para desarrollar este mandato del Señor. Y simplemente dicen, bueno, yo salgo así nomás y el Señor va a ser el que va a poner palabras en mi boca. ¿Y sabes? Es lo peor que puede hacer un cristiano. Es lo peor que puede hacer un cristiano, no prepararse. Nuestra esperanza celestial debe cambiar nuestras acciones a través de una mente disciplinada. Esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esa esperanza que tenemos en la vida futura, debe cambiar nuestras acciones. Pero esas acciones van a ser cambiadas no por algo simplemente sobrenatural. Van a ser cambiadas por una mente disciplinada. Van a ser cambiadas a través de la palabra de Dios. Ignoramos muchas veces la instrucción de Dios y nos dejamos guiar por nuestras emociones y nuestros deseos. Pero no solamente eso, otras veces nosotros nos volvemos lógicos, nos volvemos técnicos, nos volvemos legalistas. Y no tomamos en cuenta la gracia y el amor de Dios por nosotros. Llenamos nuestras mentes en simples razonamientos. Y estamos constantemente tomando ideas de este mundo a través de lo que vemos, escuchamos y leemos. Y también muchas veces a través de lo que aprendemos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y si no llegamos a nuestras mentes la llenamos de alimento, del alimento balanceado, del alimento sobrio, entonces nosotros vamos a caer también en este legalismo. Vamos a caer víctimas, hermanos, de la somnolencia de este mundo, de esa anestesia que nos pone a través de ese conocimiento vano y pagano que tiene este mundo. Pedro no es el único que habla de esto también. Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice esto, Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa esperanza en Cristo, esa seguridad de comprensión, dice que está en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 3? Vea lo que dice Romanos 12, 3. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos, dice, mediante que la renovación, ¿de qué? Renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos verificar cuál es la voluntad de Dios.
es a través de esa renovación de nuestra mente. ¿Cómo se puede llevar eso? Es algo que está entrelazado con las Escrituras. Si nosotros no ponemos nuestra esperanza en el Señor a través de la renovación de nuestra mente, hermanos, estamos dando vueltas en círculos. No vamos a ningún lado. Si las personas que en ese desierto estaban perdidas no hubieran podido entender las instrucciones de cómo sacar agua del pozo, esas personas hubieran perecido. Necesitamos entender las instrucciones que Dios nos da. Necesitamos entender las implicaciones de esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y como dice, mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se puede renovar nuestra mente? Mediante el aprendizaje, mediante la palabra del Señor. Por eso es importante pensar profundamente acerca de Dios. Profundamente también acerca de nuestra fe. Fíjense bien que leer las Escrituras, leer la Biblia, no es solo para que nuestros corazones se sientan bien. No es solamente para buscarla cuando tenemos un problema. No solamente es para nosotros sentirnos elevados en el espíritu. Hay muchas personas que lo hacen así. Hay muchas personas que se levantan en la mañanita, leen la Biblia para sentirse bien todo el día, para sentirse bien con Dios. Oh, hoy me siento bien, hoy todo me va a ir bien porque hoy me levanté temprano y leí la Biblia. ¿Cómo que el Señor no se va a agradar de mí? El Señor me va a bendecir porque yo estoy leyendo la Biblia. Lo siento. Esa no es la actitud que necesitamos. Necesitamos tener una actitud de buscar la palabra del Señor para un aprendizaje que pueda generar en nosotros una esperanza sólida, pero también unos frutos, muchos frutos, que den signos de quién es nuestro Señor y en quién está puesta nuestra esperanza. La palabra del Señor es la que nos lleva a tener mejores prácticas en nuestra vida, mejores conversaciones con los demás. Es la que nos disipa las dudas en cómo comportarnos. Es lo que nos guía en qué tipo de conversaciones debemos nosotros interactuar, de cómo nosotros hablar a las personas, aquellas que están en oscuridad. Deberíamos de practicar más la lectura de la palabra del Señor para que nuestra mente sea renovada, hermanos. No de una forma intelectual, sino que de una forma espiritual también. Y mientras fijamos nuestra esperanza en ese día, en el día en que nosotros vamos a recibir, nuestra salvación va a ser consumada, recordemos que nuestra conducta afecta nuestra santidad. Sí, no se confunda. Nosotros somos santos en el Señor. Él nos ha imputado de su santidad a nosotros, pero no solamente para que la tengamos como un título de ser cristianos. Nos ha imputado de su santidad para que la practiquemos. ¿Y cómo la vamos a practicar si no nosotros podemos, si no, mejor dicho, nos sumergimos en su palabra? ¿Cómo lo vamos a practicar si nuestra mente no es renovada a través de las Escrituras? Por eso el segundo mandamiento que dice, que nos da Pedro aquí es: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos dice, no parcialmente, sino completamente en toda vuestra manera de vivir, en todo su comportamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué la santidad es tan crucial para nosotros como cristianos? De todos modos pensamos, bueno, nadie es perfecto. ¿Cómo dicen por ahí? Nobody's perfect. Ok. Y dicen ahí, ¿te crees perfecto? Ok, camina sobre el agua. Pedro no fue perfecto y caminó sobre el agua. Todos nosotros debemos entender que nadie es perfecto. Sí, no es fácil solo aceptarlo eso, de que somos perfectos. Podemos nosotros simplemente hacer, mire, no sé, tengo sentimientos encontrados cuando veo estas calcomanías o estas camisetas que traen una leyenda en la parte de atrás. Dice, los cristianos no somos perfectos,
Otras dicen no somos perfectos, otras dicen no, los cristianos somos imperfectos. Simplemente que somos perdonados y amados por una persona que dio su vida por nosotros. ¿Y sabe qué es eso? Eso no es una realidad, es una excusa. Es una excusa de no buscar la santidad de Cristo Jesús, de no buscar ese mandamiento, obedecer ese mandamiento que dice, sed santos porque yo soy santo. Antes de ser salvos estábamos esclavizados por el pecado, eso es cierto. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Ese pecado nos tenía en ignorancia, no conocíamos la verdad. Estábamos presos en esa esclavitud. No sabíamos nada. Pero ahora, si usted ha conocido la verdad, esa verdad lo ha hecho libre para ser llamado hijo de Dios. Y si ya salió usted de la ignorancia al pecado, entonces, ¿por qué querría usted vivir en esa ignorancia de nuevo? ¿Por qué nosotros queremos entonces vivir dentro del pecado si ya somos libres del pecado? Como niños obedientes, hermanos, estamos llamados a asumir el parecido familiar en todo lo que hacemos. Por eso dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Hemos hablado de esto antes, que la santidad es el atributo definitorio de Dios. Recuerde bien, cuando se habla de la santidad del Señor, se dice 3 veces santo, se repite 3 veces santo. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. No es una cosa que simplemente se dice de una sola vez y ya ahí muere, como dicen por ahí, no. Estamos llamados a separarnos de las cosas de este mundo. Y no solo por los domingos en la mañana. Esto no es simplemente, hermanos, de adoptar ese lenguaje cristiano durante las reuniones, durante estamos con un hermano en Cristo. Esta actitud y esta forma de vida debe de ser de 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo nuestro comportamiento. Aún en nuestros momentos, escuche bien esto, aún en nuestros momentos más íntimos, aún cuando usted está enfrente de la computadora o está enfrente de su teléfono, en esos momentos debemos de practicar la santidad que Dios nos ha imputado. Recuerden, la esperanza y la santidad encajan juntos. La esperanza nos mueve a ser santos. Y la santidad es la que da a conocer que nosotros tenemos una esperanza. La esperanza futura alimenta nuestros hábitos actuales. Y si usted y yo somos santos, nosotros requerimos una completa esperanza en nuestro hogar celestial. Porque esa esperanza futura, la gracia y la gloria deben ser suficientes para nosotros y vivir una vida en santidad. Pero Pedro nos da una advertencia más, hermanos, con respecto a esta esperanza y nuestra santidad. Dice, nuestra santidad se logra a medida que vivimos cada día en temor. Nuestra santidad se logra a medida que vivimos cada día en temor. Ahora, sé que puede sonar extraño para algunos de ustedes, pero el temor del Señor es un motivador saludable para nosotros mientras vivimos aquí. Miren lo que dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este es el tercer y último mandamiento en nuestro pasaje. Mire, conducíos en temor. Pero esto parece estar fuera de lugar, ¿verdad? Pedro nos ha estado diciendo que enfoquemos nuestra esperanza en todas las cosas maravillosas que nuestro Padre Celestial nos ha reservado. Nos dice, enfóquense en eso, en todas las promesas que el Señor nos ha dado. Enfóquense en eso. Pero ahora también nos advierte con severidad. Y vamos a desglosar este pasaje, lo vamos a poner en palabras
contemporáneas. Nos dice, nos está mandando a vivir con miedo. Como hijos de Dios debemos darnos cuenta de que nuestra relación íntima con nuestro Padre no nos da licencia a vivir de la forma en que nosotros queramos. No nos la da. Es otra equivocación que tenemos. Usted ha sido libre por el sacrificio de Cristo Jesús. Libre del pecado. Usted ahora es libre. Antes era esclavo del pecado. Usted estaba maniatado por el pecado. Usted no podía hacer nada porque el pecado se enseñoreaba de usted. Era su Señor. Pero el Señor pagó con su sangre, con su muerte y su resurrección en la cruz. En ese momento, Él nos ha liberado. Cuando la persona se arrepiente y deposita su fe en Cristo Jesús, es liberada del pecado. Ya no está bajo ese yugo, ya no tiene que darle cuentas al pecado. No, ahora está libre. Pero ahora esta libertad nos llama en gratitud, en amor, a obedecer a esa persona que nos ha dado esa libertad. Pero viene ahora otra situación. Él nos llama por amor a que le sirvamos, que nos sometamos a Él por amor, no por condición, no por ventaja que podamos sacar de esto, sino que porque nosotros le amemos a Él, por esa relación íntima y preciosa que tenemos con Él. Pero aún así nos llama a que vivamos en temor. Pero nos recuerda que ese día, cuando nos encontremos ante el juez, cada persona en la tierra va a dar cuenta de sus obras. Dice, cada persona, dice que aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Déjeme decirle algo. No se confunda también. Usted le pertenece a Cristo. Pero en el día del juicio, tanto cristianos como no cristianos vamos a presentarnos a ese tribunal. Y todas nuestras obras van a ser puestas en evidencia. Y en base a esas obras, escuche bien, esto no tiene nada que ver con salvación. No tiene nada que ver con salvación. Esto es con respecto a esa esperanza, esa recompensa que el Señor tiene para sus hijos, para los salvos. Y déjeme decirle algo. Sí tenemos salvación, pero en cierto modo vamos a pasar una vergüenza si nuestras obras no están alineadas a la voluntad de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pedro que debemos de vivir en temor, pero este tipo de temor no es como el temor que se tiene de un hijo a un padre. Ese no es el temor al que Pedro se refiere. Pedro está hablando del temor fundado en respeto y en amor. Ese respeto y amor que se tiene por la persona que realmente se ama. Si usted ama al Señor, usted ya no peca deliberadamente. Si usted peca deliberadamente, hay un problema aquí. Pero si usted peca porque tiene ciertos problemas en su vida que no han sido, en cierto modo, puestos en orden, usted de repente se da cuenta que le ha ofendido al Señor por su pecado. ¿Qué hace usted? Usted se acerca al Señor y se humilla ante Él y siente dolor porque ha ofendido a aquel que le ha amado a usted. Cuando yo hago algo que ofende a mi esposa, yo honestamente le pido perdón a ella porque la he ofendido, porque mi deseo no es ofenderla, porque yo la amo. De la misma forma, Dios pide eso de sus hijos. Que vivamos en el temor de respetarlo, de amarlo, de procurar no ofenderlo. De nuevo, Pedro nos dice por qué debemos vivir con temor, y es por el precio que Dios pagó por nuestra salvación. Debemos de vivir en temor ante el Señor por esa gratitud que tenemos con Él. Dice el versículo del 18 al 21, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿Y qué dice más adelante? Heredada de vuestros padres con cosas
perecederas como oro y plata. Dice, no fuimos redimidos por oro ni con plata, por cosas perecederas, con cosas de este mundo, dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Nos ha redimido. Nos ha comprado a un precio altísimo. Y ese precio no se compara ni con el oro ni con la plata del mundo. Fue en sangre, la sangre de su propio Hijo. Es por eso por lo que nuestra santidad es importante. Es por eso que debemos vivir con ese temor, por la sangre que Jesucristo derramó por nosotros. Yo sé, a menudo tropezamos y terminamos contradiciendo todo lo que estamos viviendo esta mañana. Nos proponemos a vivir una vida santa y caemos en la trampa del legalismo. Nos proponemos vivir una vida santa y caemos en la trampa del antinomianismo, o sea, que no estoy bajo la ley, que estoy libre de hacer lo que yo quiera. Por eso dice el apóstol Pedro que debemos de ser sobrios, de encontrar ese balance. El legalismo dice que para ser amado y aceptado por Dios tenemos que comportarnos de cierta manera. Para que usted tenga salvación, para que yo tenga salvación, debemos de ser perfectos. Eso es lo que dice el legalismo. Y desafortunadamente, muchos creen que su salvación depende de vivir una vida santa. Y se esfuerzan. No, hombre. Tratan de ser todo como debe de ser. Se aferran a la santificación basada en las obras. Y en vez de eso, lo que vemos aquí no es un legalismo, sino una sumisión en gratitud a la voluntad de Dios. Recuerde, son dos extremos que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Porque yo puedo buscar las obras como una forma de agradar a Dios y obtener mi salvación. Pero por otra, puedo abusar de la gracia de Dios y decir, en la gracia yo soy salvo. Yo ya no tengo que hacer nada para salvarme. Yo no tengo que seguir la ley de Dios para ser salvo. ¿Y saben qué? Eso es lo peor que puede usted pensar. Si usted está pensando de esa forma, es igual que un legalista. Porque la verdad es de que nosotros le obedecemos al Señor por amor. Los judíos que se convirtieron al cristianismo en el primer siglo, ninguno de ellos dejó de observar la ley. ¿Sabe por qué la observaron? Porque sabían que esa ley agradaba a Dios. Por eso, la gracia de Dios merece una respuesta. Lo que vemos aquí no es un legalismo, sino una sumisión en gratitud a la voluntad de Dios en respuesta a su gracia. La esperanza que buscamos, la santidad por la que nos esforzamos, el temor en que vivimos hoy responde a la gracia de Dios. No lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos porque nos deleitamos en Dios. Esta mañana, Regina leyó este pasaje donde dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Que nos deleitemos en la ley de Dios. Nos deleitemos en su voluntad. Y solo así nosotros podemos experimentar todos los deseos de nuestro corazón, cuando nuestro corazón está alineado con Dios. Ese es el deleite que experimentamos en Cristo Jesús. Usted y yo. Recuerde que, mejor dicho, yo he experimentado cosas a través de mi vida. Y yo recuerdo que en ciertos momentos, como maestro de escuela dominical, no deseaba en realidad estar ese domingo dando la clase. Y cuando llegaba el sábado en la noche, escuche bien, el sábado en la noche,
Me entraba aquel desánimo de tener que estudiar la lección para darla el siguiente día. Recuerdo que estaba yo tal vez viendo una película un sábado por la noche y de repente se me venía a la mente, hoy sábado a la noche, mañana tengo que ir a la iglesia. Pero si me acuesto tarde. No, tengo que acostarme temprano porque tengo que ir mañana a la iglesia. Me entraba aquella cosa, aquel descontento. Y es que en mi corazón no había entendido, en mi mente no había entendido el valor de la gracia por la cual yo fui redimido. Y solamente hasta que yo pude entender completamente, hasta que mi mente fue renovada por la palabra del Señor y pude entender, pude darle el valor de esa gracia, fue cuando mi corazón se alineó a la voluntad de Dios. Y es ahí cuando yo comencé a deleitarme en su palabra, a deleitarme en estar aquí, a deleitarme en dar, en enseñar esa escuela dominical. Así es sencillo, es lo que nos está llamando Pedro. Es lo que nos está llamando el Señor Jesucristo a través de esta carta de Pedro. De que nos deleitemos en Él, que nos deleitemos en esa esperanza, que esa esperanza nos cambie nuestra forma de pensar, nos cambie nuestra forma de vivir, que nos mueva a vivir en santidad, hermanos. Que respondamos a esa gracia. Siempre, hermanos, siempre va a haber una oportunidad. Mientras usted está vivo, siempre va a tener la oportunidad de renovar su mente y ser cambiado su forma de vivir a través de la palabra del Señor, a través de su Espíritu.